Bien, en este primer problema tenemos un rayo que se propaga y que incide sobre la superficie del agua y nos dan su índice de refracción. Nos preguntan con qué ángulo ha de incidir para que el reflejado sea perpendicular al refractado. Entonces, sabemos que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Podemos llamarles a los dos I. Recordad que se miden siempre respecto a la normal. Y el ángulo que forma el rayo refractado con la normal le podemos llamar R. Bien, en este caso lo que nos están pidiendo es el ángulo para que estos dos rayos sean perpendiculares entre sí. Bueno, de la figura entonces podemos deducir que el ángulo I más el ángulo R suman 90 grados. Bueno, aplicando la ley de la refracción, la ley de Snell, tendremos, si llamamos N1 al índice de refracción del aire, que sabéis que es un dato que podemos tomar aunque no nos lo den, tendríamos que N1 por el seno del rayo incidente, que forma el rayo incidente, y es igual a N2 por el seno que forma el rayo refractado. Bien, de esta forma podemos sustituir R como 90 menos I y escribir N2 por el seno de 90 menos I. Pero además sabemos que el seno de 90 menos un ángulo es el coseno de ese ángulo y por tanto podemos escribir N2 por el coseno de I. De esta forma, si reunimos la primera y la última de los extremos de la igualdad, tendremos que N1 por el seno de I es igual a N2 por el coseno de I. Y por tanto, la tangente de I será igual a N2 partido N1. Es decir, que I será igual al cotangente de N2 partido N1, que será el arco cuya tangente es 1,33 partido 1, que es 53,06 grados. Recordad que en óptica trabajamos con grados, no con radianes. Y que además, en todos los problemas de este vídeo, se trata de que leas el enunciado, pauses el vídeo, lo resuelvas y después compruebes la solución, lo bien que te ha dado. Bien, en este caso nos dicen que un rayo incide en una cara de una lámina, tiene las caras paralelas, incide con un ángulo de 30 grados, entendemos que es respecto a la normal, si no, tendrían que decirlo. La lámina que está en el aire, su espesor son 5 centímetros, nos dan su índice de refracción. ¿Vale? Bien. Una lámina en el aire, ¿de acuerdo? Quiere decir, pues para nosotros sería como un bloque, para entendernos, un ortoedro, en este caso, de vidrio, está en el aire, ¿vale? Rodeado de aire. Bueno, entonces lo primero que nos piden es dibujar el camino seguido por el rayo. Esto va a ser aproximado, lógicamente. Y una vez hagamos la aproximación, quiere decir, para ver si comprendemos el concepto de refracción, si dibujamos el ángulo de refracción mayor o menor, si lo dibujáramos mayor que el de incidencia, en este caso sería incorrecto. Y luego también nos piden la longitud que recorre el rayo en la lámina y el ángulo que forma el rayo emergente, siempre con la normal, por supuesto. ¿Vale? Bien, pues venga. Te dejo 2 segundos, lo piensas, lo haces bien y luego miras la resolución. Bien, vamos a dibujar el camino que sigue el rayo. Bueno, bien, supongamos que el rayo incide con este ángulo, ¿vale? A partir de aquí podemos dibujar la normal para este rayo. Vamos a considerar que es bastante perpendicular. Vale. Bien, el rayo se refracta
y por tanto tiene un ángulo, describirá un ángulo más pequeño que la normal, y posteriormente volverá a emerger. Comprobaremos después en los cálculos que emerge paralelo al rayo incidente. Bien. Bien. Las líneas rojas punteadas son la normal. Si ahora trazamos los ángulos correspondientes, aquí tendremos el ángulo de incidencia I y aquí tendremos el ángulo de refracción R. Por ser ángulos opuestos, aquí tendremos también el ángulo R. Bien. Comprobaremos después cómo son los rayos, el ángulo incidente y emergente, pero podemos llamar I1, por ejemplo, el ángulo incidente, I2 al emergente, o la letra E, o alfa, beta, gamma. Eso no es importante ahora. Fundamental, no olvidar, todos los ángulos se miden respecto a la normal, ¿de acuerdo? A la superficie de separación. Bien, bueno, este dibujo sería la respuesta del primer apartado, dibujarlo. Bien. Lo importante es dibujar que el rayo refractado describe un ángulo menor que el rayo incidente. Veamos entonces ahora cómo se puede calcular la longitud que recorre el rayo en el interior. Bueno, la longitud que nos piden, es decir, el camino seguido por el rayo en el interior, es la distancia desde el punto A al punto B, es decir, la distancia desde el punto en el que incide con la lámina hasta el punto por el que el rayo emerge. Bueno, entonces observamos que se nos forma un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es el camino recorrido por el rayo AB. Y aquí tendremos el ángulo R. Como conocemos el espesor de la lámina, es decir, la altura de este triángulo, que son 5 centímetros, entonces por trigonometría podremos calcular el trayecto, la distancia AB, esa hipotenusa, ya que, conociendo el lado de 5 centímetros, podríamos aplicar que el coseno de este ángulo será el valor de 5 entre la longitud AB. Vale, ¿cómo podemos calcular ese ángulo R? Muy bien, con la ley de Snell, la ley de la refracción. Es decir, que tendremos que N1 por el seno de I del ángulo de incidencia será igual a N2 por el seno del ángulo R. Bien, como de aquí podemos calcular, entonces, despejar el seno de R, que será el arco cuyo seno es N1 partido de N2 por el seno de I, es decir, hacemos la sustitución numérica al final, 19,47 grados. Y así podemos saber entonces la longitud AB como, despejando en la relación anterior, podemos calcular esa longitud como 5 partido coseno de R, es decir, 5 partido coseno de 19,47 grados, que nos dará 5,3 centímetros, 5,3 por 10 a la menos 2 metros. Muy bien, vamos a por el tercer apartado. Bueno, nos piden el ángulo que forma la normal, que forma con la normal el rayo emergente. Aunque sabemos que es una lámina de caras plano-paralelas y por tanto ya sabemos que emergerá paralelo al incidente, es decir, formará el mismo ángulo de 30 grados, pero aún así lo vamos a calcular. Es decir, como
El ángulo R, vemos que hemos visto en la figura inicial que es el mismo, en este caso, tendremos, si reescribimos la relación, la refracción, tendríamos que el ángulo N2, el índice de refracción N2 por el seno del ángulo R, es decir, en el interior de la lámina, será igual al índice del aire, N1, por el seno del ángulo emergente al que hemos llamado I sub 2. Bien, es decir, que tendremos que el seno de I sub 2 será igual a N2 partido N1 por el seno de R. Bien, y por tanto harás los cálculos y te dará finalmente que I sub 2 son 30 grados, como cabía esperar, ya que en una lámina de caras plano-paralelas el rayo incidente y el emergente son paralelos. Muy bien, venga, por el tercer problema. Bueno, en este problema nos cuenta que hay un foco en el fondo de un estanque, nos dan su índice de refracción del agua y nos dicen que tiene 1 metro de profundidad, que emite luz en todas direcciones y que si nos fijamos en la superficie observamos una zona circular iluminada de radio R. ¿Cuál es el radio R de este círculo luminoso? Bien, lo primero que hay que entender es por qué se produce ese círculo para poder entender y resolver el problema. Es decir, nosotros sabemos que van surgiendo rayos que llegan a nuestros ojos hasta que llega un punto en que se produce el fenómeno de la reflexión total y el resto de rayos ya no salen al exterior. Por eso solo vemos un círculo, una zona circular iluminada. Bien, de esta forma lo que nos están pidiendo es cuál es el radio de este círculo. Es decir, que sabemos que a partir de un ángulo de incidencia medido con respecto a la normal, el rayo sufre reflexión total y por tanto formará 90 grados con la normal. Es decir, si planteamos la ley de la refracción, tendremos que el ángulo N1, si llamamos N1 al índice de refracción del agua y N2 al índice de refracción del aire, N1 por el ángulo I de incidencia será igual a N2 por el seno de 90 grados. Y por tanto, si despejamos, el ángulo I será igual al arco cuyo seno es N2 partido N1 por el seno de 90 grados. Y ahora ya, ¿sabéis? Al final del todo sustituimos los valores numéricos. Bien, N2 es 1, N1 nos dicen que es 4 tercios y el seno de 90 que es 1. Es decir, nos piden algo cuyo seno vale 3 cuartos. Bien, con la calculadora obtenemos que este ángulo es de 48,59 grados. Hemos calculado el ángulo porque así observamos que se forma un triángulo rectángulo si cogemos este trozo donde teníamos aquí este ángulo de 48,59 grados que lo forma con la normal y por tanto es el mismo que se forma aquí. Como conocemos la altura, que es 1 metro, y conocemos este ángulo I, entonces, como nos piden el radio R, este ángulo I,
RI1, R seno, 1 metro coseno, es decir, lo más fácil es calcular directamente la tangente de este ángulo, calcular R a través de la tangente de este ángulo. Es decir, que directamente podemos saber que la tangente de 48,59 será igual a R partido 1. Es decir, que R será el resultado de esa tangente 1,13 metros. Perfecto. Venga, un problema más. Bien, en este caso nos preguntan por, dada esta figura, donde hay una refracción en un medio A y B, ¿en cuál de los dos la luz se va a propagar con mayor velocidad? Bien, la velocidad de la luz en cada uno de los medios, nosotros sabemos que será V1, V2 o V sub A, V sub B, pero que esta velocidad, entonces, está relacionada con la ley de la refracción a través de que la expresión del índice de refracción es C partido la velocidad de la luz en ese medio. Con esta superpista ya lo puedes hacer. Bueno, en este caso tenemos el rayo que pasa del medio B al medio A, por tanto tendremos los ángulos con la normal y R incidiendo en uno siendo refractado en el otro. Bueno, entonces lo que sí que vemos es por la figura que el ángulo R es mayor que el ángulo I. Bien, aplicando la ley de la refracción tendremos que n sub b por el seno del ángulo I será igual a n sub a por el seno del ángulo R. N sub b y n sub a son los índices de refracción que podemos escribir como C partido V sub b y el índice de refracción del medio A como C partido V sub a. Bien, en este caso podemos tachar C, se va, y entonces obtener la relación V sub A partido V sub B, es decir, velocidad de la luz en cada uno de esos medios, será igual al seno del ángulo R partido por el seno del ángulo I. Como sabemos por la figura que R es mayor que I, eso implica que el seno de R es mayor que el seno de I. Y por tanto, tendremos que el cociente de las velocidades, que es igual al seno de R partido por el seno de I, será mayor que la unidad, lo que implica que la velocidad de la luz en el medio A será mayor que la velocidad de la luz en el medio B, que es lo que nos pedían. Perfecto. A por otro. Bien, en este caso nos preguntan por un rayo que incide sobre una superficie formando 90 grados de separación, es decir, que incide de esta forma. Coincide el rayo con la normal. Bien, y nos preguntan cuál es la dirección del rayo refractado. Bien, si es perpendicular, eso quiere decir que al coincidir la recta del rayo con la normal, entonces el ángulo de incidencia es de 0 grados. Bueno, si el ángulo de incidencia es de 0 grados, eso querrá decir que n1 por el seno de 0 grados será igual a n2 por el seno de r. Es decir, que 0 será igual al seno de r y por tanto r será igual a 0 grados. Es decir, si el rayo refractado forma 0 grados con la normal, que estaría aquí, coinciden ambas y por tanto el rayo refractado no cambia su dirección. Fenomenal. A por otro más. Bueno, en este problema tenemos
una lámina de grosor D minúscula en la que incide en una cara un rayo formando un ángulo tecta sub 1 de 60 grados. En el primer apartado nos piden dibujar las trayectorias de los rayos rojo y violeta. Segundo, altura o prima porque emergerá la luz roja. Y en el tercero, el grosor que debería tener la lámina para que los puntos de salida de la luz roja y violeta estén separados 1 centímetro. Recordemos que en función de la longitud de onda, cada rayo sufre una refracción diferente. Vemos en los datos que el índice de refracción de la luz roja es de 1,4 y el de la luz violeta es de 1,6. Por tanto, la luz roja se verá más refractada, su ángulo de refracción será mayor. Pero lo vamos a calcular de todas formas para así poder dibujar las trayectorias con más acierto. Calcúlalo y ahora lo pondré yo. Pausa el vídeo un momentín y lo ves. Bien, en este caso, como vemos que el rayo violeta forma un ángulo al ser refractado menor que el rayo rojo, en el dibujo hemos de dibujar el violeta por debajo del rojo, ¿vale? Muy bien, pues ya hemos podido hacer el apartado 1. Al segundo y el tercero, venga, te dejo que los pienses y ahora los pongo. Es decir, pausa el vídeo un poquito y ahora lo miras. Bien, observando el triángulo que se forma en el interior de la lámina con el rayo rojo, la normal y la altura buscada, entonces, observando el ángulo de refracción del rayo rojo, tenemos que la tangente de ese ángulo será el cociente entre la altura y el grosor de la lámina. Y por tanto, la altura será el producto de D por la tangente del ángulo, que nos da 7,87 por 10 a la menos 3 en metros. Bien, vamos a por el tercer apartado. Venga. Bien, por el dibujo observamos que la distancia entre los rayos emergentes debe ser 1 centímetro. Por tanto, la diferencia entre la altura del rojo y la altura del violeta respecto a la normal ha de ser de 1 centímetro. Por el apartado anterior hemos visto que cada altura es D por la tangente del ángulo correspondiente, es decir, que D por la tangente del ángulo de refracción del rojo menos D por la tangente del ángulo de refracción del violeta ha de ser igual a 1. Y podemos despejar D de forma que sea 1 partido la diferencia de las tangentes. Te dejo los cálculos y al final debe darte 6,97 por 10 a la menos 2 en metros. Muy bien. Venga, un problema más. Bien, le he enunciado de esta cuestión. Te dejo unos segundos para que lo pienses. Pausa el vídeo y ahora verás la respuesta. Bueno, como nos dicen que tenemos una refracción, entonces aplicando la ley de Snell, recordando que el índice de refracción es C partido 1, basta con despejar y así finalmente obtener el ángulo que forma el rayo refractado, el ángulo de refracción. Muy bien, venga. Vamos. Bien, en este problema nos muestra un depósito lleno de aceite donde en el fondo hay un espejo. Bueno, tenemos un láser a una altura de 40 centímetros en el extremo izquierdo, como podemos ver, y nos dice en la primera pregunta que tracemos el rayo que tras de fijarse vuelve a emerger al aire, hallar el ángulo y calcular la posición del punto. Calcular la posición del punto, es decir, tendremos que dar unas coordenadas X e Y, ¿de acuerdo? Venga, te dejo que lo pienses un poquito, pero mientras voy a trazar lo que nos está describiendo el apartado 1. Ahora puedes pausar el vídeo. Bien, entonces en este apartado 1 nos dices, tras reflejarse en el fondo, es decir, el rayo
primero es refractado, reflejado en el espejo y emerge con una segunda refracción. Esto es lo que hemos de considerar en este problema. Venga, te dejo que lo pienses. Pausa el vídeo y hazlo. Bien, ¿eh? Bien. Bueno, si ahora nos centramos solo en el depósito, para marcar los ángulos, vemos que como el ángulo respecto a la pared es de 45 grados, entonces el ángulo de incidencia también será de 45 grados. Aquí tendremos un ángulo de refracción y que será el mismo que este ángulo R, que por ser una reflexión será también el mismo R, y por simetría tendremos un ángulo R y emergerá con un ángulo lógicamente de 45 grados por simetría. Bien, con todo esto podemos calcular ese ángulo que nos piden. Bien, de esta forma podemos sacar el ángulo R, como veis. En el apartado 2 hemos de fijarnos en el interior del aceite que se forma este triángulo, donde tendríamos aquí el punto de impacto del rayo y por aquí vendría el rayo incidente. Este sería el refractado. Es decir, aquí tenemos un ángulo R que conocemos y nos están pidiendo si conocemos este punto de impacto, sabiendo que la distancia desde donde está el láser, esta distancia de que no conocemos, hasta aquí. Bien. Podemos calcular entonces, voy a hacer el dibujo. Un momento, voy a rehacer este dibujo. Bien, espero que así esté más claro. Entonces, fijaos, como el ángulo de que forma el láser con la pared del depósito es de 45 grados y la altura son 40 centímetros, por simetría, ya que la tangente de 45 es 1, quiere decir que la distancia D también son 40 centímetros. Bien, de esta forma podemos calcular la X mirando ese triángulo, ya que conocemos el ángulo R y la altura, de forma que la tangente de ese ángulo será X partido por esa altura de 0,4. Es decir, la tangente de este ángulo R será X partido 40 centímetros. Es decir, que X lo podemos calcular de esa forma. Así obtendrás X y te dejo a ver cómo expresas en las coordenadas del punto pedido. Bien, así obtenemos que la distancia, la longitud de X es 0,223 metros. Si tomamos el origen de coordenadas en el extremo inferior izquierdo del depósito, entonces la posición de ese punto X será 0,623, 0,4 metros más 0,223 metros. Bien, en este caso nos dicen que un rayo de luz se propaga en el interior de una fibra de cuarzo con una velocidad de 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Y sabiendo que la fibra está rodeada de aire. Nos preguntan el ángulo mínimo con que debe incidir el rayo en la superficie, cuarzo-aire de separación, para que quede confinado en el interior de la fibra. Es decir, nos están diciendo que luego el rayo debe incidir con un ángulo tal que como mínimo se refleje formando un ángulo de 90 grados o, es decir, a partir de este ya quede en el interior, ¿de acuerdo? Para diferentes ángulos. Bien, es decir, nos están preguntando por un ángulo tal donde haya una refracción de forma que
el ángulo de la incidencia, es decir, seno de alfa debe ser igual a 2 por el seno del ángulo de refracción. Bien, en este caso sabemos que el ángulo de refracción debe ser de 90 grados, eso lo deducimos nosotros. Y como dato nos dan el índice de refracción del aire, que es 1, y la velocidad de la luz en el aire de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Bueno, entonces, como aplicando la condición de refracción, en este caso sería la reflexión total, tendríamos que n1 por el seno del ángulo alfa, ese n1 sería el índice de refracción del cuarzo, sería igual a 1 por el seno de 90 grados. Bueno, que es 1 también. Bien, es decir, que el ángulo alfa sería igual a 1 partido el índice de refracción del cuarzo. El índice de refracción del cuarzo es C partido V, que sería, por tanto, V partido C. V nos lo dan y es 2 por 10 a la 8, C es 3 por 10 a la 8, es decir, que debe ser 2/3 el seno del ángulo alfa. Por tanto, alfa será 41,81 grados. Muy bien, venga. Bien, en este caso nos da la situación de un submarinista debajo del agua y nos preguntan qué ángulo beta debería ser su valor para que pueda ver una pelota que flota en la superficie. Bien, como dato nos dan la velocidad de la luz en el agua y la velocidad de la luz en el aire. Bueno, estamos ante un problema de reflexión total. En este caso, sabemos que será que n1 por el seno del ángulo incidente, n2 por el seno del ángulo de refracción. Bien, en nuestro caso tendremos el seno del ángulo incidente, alfa, que vale 90 grados, y n1 es el índice de refracción del aire. Bueno, el índice de refracción del aire, n1, se puede expresar como c partido la velocidad de la luz en el aire, es decir, por el seno de 90 grados, y n2 como c por partido la velocidad de la luz en el agua por el seno del ángulo beta buscado. Bueno, c no es dato, ni es necesario porque se van, el seno de 90 es 1, y de ahí podemos despejar directamente el seno de beta como el cociente entre la velocidad en el agua partido la velocidad en el aire, es decir, 2,3 por 10 a la 8 entre 3 por 10 a la 8, es decir, 2,3 partido 3. De esta forma podemos calcular que beta será el coseno de ese cociente, que son 50,06 grados. Recuerda siempre que en óptica trabajamos en grados sexagesimales, no radianes. Muy bien.